Por supuesto, para entender o para acceder a lo que es el conocimiento de fonética, teníamos que haber estructurado bien, conocido bien a lo que es la fonología. ¿Por qué? Porque cada elemento de la fonética corresponde con algunos de los elementos que vienen de la fonología. Es decir, por cada fonema que trabajamos en fonología, hay varios elementos que corresponden a la fonética. ¿Cuál es el elemento o cuál es la unidad mínima de análisis en la fonética? El fono. La fonética se encarga de lo que sería el estudio de la pronunciación del individuo. Si bien la fonología te dice a ti cómo se debe pronunciar, la fonética te dice a ti o te indica cómo pronuncia el individuo realmente. ¿Cuál es la idea? Que los individuos lleguen a pronunciar correctamente tal cual se indica en la fonología. Es una labor bien colosal, sería una proeza hacerlo, porque ya sabemos que las condiciones geográficas y las condiciones sociales en todas las regiones del planeta conllevan a una manera de pronunciar las palabras y de hablar los distintos idiomas que existen. Pero ese es el trabajo de conocer bien fonología y fonética. ¿Qué hace un estudiante o un lingüista que se dedique a la fonología y la fonética? Debe visitar esos lugares donde haya ciertas condiciones, a ver cómo pronuncian el idioma allí, y esa forma de pronunciarlo debe ser representada en la fonética. Es decir, el lingüista debe representar en fonología cómo debe pronunciarse ese idioma, y en fonética, en el código fonético, cómo los hablantes o cómo los individuos de esa sociedad lo pronuncian. Entonces tenemos como unidad mínima de análisis en fonética el fono. Para cada uno de los elementos, así como tenemos los vocálicos, tenemos entonces el código fonético vocálico. Por lo tanto, para cada elemento de fonología existen dos o más opciones a nivel fonético, incluso a veces solamente una. En el caso de los vocálicos, el fonema vocálico alto anterior tiene dos opciones: una realización, que sería la simple, y otra que es una especie de glide, que es como un deslizamiento que hay sobre todo con las palabras donde hay diptongos. En el fonema vocálico alto posterior, en fonética, los fonos también son un fono simple y otro fono que sería un glide, pero en este caso velar. De igual manera, en el otro fonema que sigue, fonema vocálico medio anterior y el medio posterior, tienen una vocal que sería el símbolo simple, y la otra es una vocal semicerrada que tiene una distinción en la realización o en el dibujo que usted va a hacer allí de ese símbolo. Lo mismo sucede con el fonema vocálico medio posterior, que tiene dos opciones en fonética: una opción sencilla y otra opción que sería la semicerrada. En el caso del fonema vocálico bajo, en fonética tiene un fono que se representa de la misma manera y en una sola opción. En ciertos lugares hay variaciones, pero a nivel estándar se representa más que todo una sola. Para el caso de las consonantes, si partimos de los fonemas consonánticos, ¿cómo se representarían o cuáles son sus equivalentes a nivel fonético? Tomamos en cuenta lo mismo, lo que son las bilabiales, los dentales y las velares. Para los bilabiales, en el caso de los sordos, hay una sola representación, pero para los sonoros hay dos representaciones, porque hay una bilabial que puede ser fricativa cuando se encuentra entre dos vocales. Para el caso de los dentales sucede exactamente lo mismo. En el caso del dental sordo hay una sola representación, pero en los sonoros va a haber dos representaciones. Una que sería oclusiva y la otra sería fricativa. Oclusiva viene de oclu, que significa cerrar. Y en el caso de los velares también sucede lo mismo. En el velar sordo hay una sola representación de un símbolo que lo representa. En el caso de los sonoros hay una opción oclusiva y hay una opción que es fricativa cuando está intervocálica. El resto de los elementos en fonética en relación
a lo que es fonología se representan en la mayoría de las veces como realización más común, es decir, corresponde el dibujo del mismo símbolo para cada uno, con excepción de la letra o la grafía X, que según como se pronuncien los sonidos van a ser representados si es oclusivo o si es de manera fricativa, y eso lo tienen allí en las guías que están en la descripción. Está la guía, bueno, donde están las canciones, y está la otra guía donde está, digamos, la estructura oficial de lo que sería el contenido de estos códigos. Bueno, como siempre, por favor, te invito a que revisa bien la descripción donde yo estructuro allí todo lo que es este mismo video parte por parte, por si recuerdas, o sea, se te olvida algo, vas directamente a esa parte de la explicación. También en la descripción vas a encontrar los enlaces de los archivos que están allí donde están todas las canciones, cómo tocar las canciones con el cuatro venezolano, con el ukelele. También están allí los enlaces de todas las personas que han permitido que estos videos se hagan posible. La gente de AVEO Nation, la gente de Music Gearing, la gente de Eduardo Soto y su estudio. También voy a dejar allí algunos de los libros que he publicado por si es de tu gusto revisarlos. Revisa todos esos enlaces. Por los momentos, bueno, suscríbete aquí al canal, le puedes dar like si te gustó, compártelo con tus amigos en Facebook y nos vemos.